al Señor. Amén. Vamos a meditar esta noche en la palabra. Hace unas 2 semanas, si mal no estoy, compartí un tema el día domingo acerca de las aguas de arriba y las aguas de abajo, no sé si recuerdan. Y he estado meditando en eso, de las aguas, del río de Dios. Y orando al Señor, Dios me dio esta palabra para compartir con usted en esta noche. Y le puse como título: sal de la cisterna y júntate al pozo. ¿Cómo es el tema de hoy? Sal de la cisterna y júntate al pozo. Jeremías capítulo 2, verso 13. Hay un versículo que lo usamos en aquella ocasión, lo leímos, pero que hoy va a ser el punto de partida para lo que quiero compartir con usted en esta noche. Jeremías 2:13. Léalo conmigo, por favor. Dice así: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Volvamos a leer otra vez. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Yo no sé si a usted lo confronta ese texto, pero es un texto bastante confrontante, porque está hablando de una acción del pueblo y no está hablando del impío, está hablando del creyente, de los hijos de Dios. Y dice 2 males, y son 2 males que son bastante contundentes, fuertes, porque dice dejar la fuente de agua viva para cavar cisternas rotas. Un error gigante, diría yo. Entonces, cuando leemos esto, hermano, que fue donde concluí aquella vez el tema de las aguas de arriba, las aguas de abajo que mencionamos, me quedó sonando ese versículo y por eso quise ocuparme en este tema. Y quiero que vayamos ahora a otro pasaje donde habla de un pozo, y es el pozo de Jacob. ¿Recuerdan en qué pasaje, en dónde está eso? Juan capítulo 4. Y vamos a leer el verso, del verso 3 al verso 7. Esa historia la titula la Biblia Jesús y la Samaritana. Es una historia de más de 40 versículos, pero vamos a ocuparnos en estos del capítulo 4 del 3 al 7. ¿Qué dice? Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Quiero que le vaya prestando atención a eso que estamos leyendo. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Hermano, leí el texto de Jeremías, que fue, repito, donde concluía aquel mensaje. Y yo no sé si a usted le ha pasado que lee y le queda sonando, le queda dando vueltas la palabra, medita, piensa. Y entonces vino a mi mente también este pasaje, que siempre lo hemos abordado desde el punto de vista de la samaritana. ¿Es así o no es así? O desde el punto de vista de la necesidad de la samaritana. Porque habla que 5 maridos y que hay una mujer que estaba necesitada y que buscaba llenar sus vacíos en hombres buscando cisternas rotas. ¿Verdad? Cada quien lo plantea de una manera, pero en sí ese es el fondo de lo que se dice del pasaje.
Pero yo estaba analizando y quiero que lo abordemos desde otro punto de vista, no desde la necesidad de la mujer, porque la Biblia dice que a Jesús le era necesario. ¿Me hago entender? Siempre hablamos de la necesidad de la mujer, pero el texto me dice que había una necesidad en Jesús. El texto dice, le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Entonces yo quiero abordarlo desde este punto, que Jesús, ¿por qué le era necesario? Olvidémonos de las 5 maridos o la quitamaridos. Olvidémonos de la mujer samaritana y metámonos en el asunto de por qué Jesús necesita pasar por allí. Y entonces lo que yo puedo rápidamente, sin tanta exégesis, sin tanto pensamiento, descubrir que lo que Jesús está buscando es una evangelista. Que Jesús está buscando quien se ocupe y entienda que hay una necesidad que la gente tiene de saciar su alma del agua del pozo del Señor, de la vertiente que salta para vida eterna. Entonces Jesús, la necesidad es pasar a buscar a una evangelista. Entonces, hermano, cosa que por supuesto es verdad, pero vamos a ver esta palabra desde el punto de vista de el pozo y la cisterna. Y comienzo a enumerar. Número 1, primero quiero abordar el asunto de la diferencia entre lo que es una cisterna y lo que es un pozo. Diferencia entre una cisterna y un pozo, porque nos podemos confundir. La iglesia es una fuente de agua viva. La palabra dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Amén. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, usted lo puede ver desde 2 perspectivas la iglesia. Lo puede ver desde el punto de vista de cisterna o lo puede ver desde el punto de vista de pozo. Y algunos nos manejamos viéndola y moviéndonos en la iglesia como que fuera una cisterna, o vivimos la vida como que fuera una cisterna, en lugar de vivir una vida de pozo. Por eso estoy titulando el tema de hoy: sal de la cisterna y júntate al pozo. Entonces, en el diccionario, cisterna significa depósito grande, generalmente subterráneo, para recoger y conservar el agua. Esa es la definición que el diccionario me da de cisterna. Vuelvo a decirlo: depósito grande, generalmente subterráneo, para recoger y conservar el agua. ¿Cuál sería entonces la definición que usted está percibiendo de lo que es una cisterna? Un depósito de agua, ¿cierto? Un lugar para depositar agua. En otras palabras, una cisterna es cavado con poca profundidad y esta se llena con aguas lluvias. Esta se llena con aguas que el mismo hombre introduce, porque el sistema de una cisterna es con el fin de poder retener el agua de manera temporal. Por eso estoy diciendo que muchos miramos la iglesia de esa manera. Solamente la vemos para retener el agua de una manera temporal. El agua estancada, hay un problema, y es que comienza a podrirse, comienza a oler feo, apesta. Cuando hay un agua estancada, apesta esa agua. ¿Es así o no es así? Aunque la que se le haya puesto en primera instancia sea limpiecita, sea cristalina, pero el hecho de mantenerse depositada comienza a oler feo. Entonces no solo apesta, sino que el agua estancada produce ranas. Amén. Y si usted viene a la iglesia con la mentalidad de cisterna, ojo que le salgan ranas por ahí. Amén. Entonces la cisterna solo sirve para recibir agua temporal y nada más.
pero allí ya no puede hacer nada más con el agua. Entonces el que recibe la cisterna rápido se termina porque es un sistema temporal. Amén. Recibe y se termina rápido. Pero el pozo es diferente, porque el pozo es más profundo. Amén. Esto implica que hay que hacer mayor esfuerzo cavando para encontrar el pozo, porque el pozo se alimenta de corrientes subterráneas. Entonces, para encontrarla hay que cavar mucho más profundo. La diferencia entre una cisterna y un pozo es que la cisterna depende del agua que hay en las nubes o que alguien la llene, mientras que el pozo no necesita que le caiga agua. El pozo desde abajo vierte agua. Y no es agua estancada, es corrientes que se mueven subterráneamente. Amén. Por eso nuevamente dígale al que está al lado suyo: sal de la cisterna y júntate al pozo. El pozo, el significado en el diccionario dice: hoyo profundo que se hace en tierra, especialmente para sacar agua procedente, escuche esto, de manantiales subterráneos. ¿Cuántos creen que en Dios hay manantiales subterráneos? Hermano, la palabra y en la oración usted descubre manantiales subterráneos. Pero hay que cavar profundo. Y para cavar profundo se necesita ocuparnos, esforzarnos, dedicar tiempo para encontrar esas corrientes subterráneas. Y cuando Jesús llega donde está la samaritana, le dice a la mujer lo mismo que diseñaron con este pozo de Jacob para que corran corrientes subterráneas. Es lo que yo quiero hacer contigo, para que a través de ti pueda fluir el agua, de la cual no va a volver a tener sed, pero pueda fluir también para todos sus conciudadanos. Es lo que el Señor está haciendo. Entonces, uno de los problemas de la iglesia es que hemos tenido una cisterna. Venimos al culto y nos llenamos y a veces no nos dura ni siquiera hasta el siguiente domingo. A mitad de semana ya se seca esa agua. A mitad de semana ya se nos olvida. Es más, al otro día ya no nos acordamos del agua, de lo que aprendimos, de lo que alguien cavó y esculcó y encontró en las corrientes. No le damos el valor del trabajo que otro hace porque lo recibimos servidito, entonces no lo valoramos. Las cosas que no tienen esfuerzo no se valoran. Amén. Normalmente no se tienen como algo importante, algo valioso. Llegamos al servicio, nos llenamos, pero la llenura nos dura muy poco. ¿Por qué? Porque la cisterna depende del ambiente, la cisterna depende del clima, la cisterna depende del hombre que le esté introduciendo agua. Entonces, cuando usted recibe agua, repito, ¿cómo recibe la cisterna el agua? Limpia, cristalina. Pero al pasar el tiempo, ¿qué pasa? Se pudre, daña y nacen ranas. Amén. Eso pasa. Entonces usted viene al culto y se le entrega el agua cristalina, ¿cierto? Sin ranas y nítida. Pero si su vida simplemente es una cisterna, entonces depende del ambiente laboral, cómo se comportan mis amigos, cómo se comporta mi familia. Y a medida que el roce familiar, el roce de trabajo, el roce social, el escuchar cosas que no es de manantial, sino que son las ranas que han salido porque hay mucha cisterna, entonces el ambiente echa a perder el agua cristalina que recibió en un momento. Porque la cisterna depende del ambiente. ¿Me hago entender? Porque a la cisterna, si en el ambiente no hay agua,
la cisterna no recibe agua. Amén. Entonces depende de qué tan buenas están las alabanzas, depende de qué tan bueno está el mensaje. Y allí por un momentito nos refrescamos y cantamos: mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él. Oh sí, la voy a gastar en ti, Señor. Y nos quebrantamos y decimos sí, porque el agua nos está llenando. Pero no salimos 2 días después, ya ni a culto ya queremos ir. Porque nuestra actitud es de cisterna. Por eso le estoy diciendo: salga de la cisterna y júntate al pozo. Porque si dentro de ti hay un pozo, no tiene necesidad de esperar que se acumule la nube. Por dentro de ti va a fluir los ríos subterráneos del Espíritu de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, hermano, necesitamos cambiar la cisterna por el pozo. Porque a muchos se les seca el agua muy rápido. Porque siempre dependen que alguien les esté llenando la cisterna. Amén. Pero cuando tenemos pozos, descubrimos que dentro de nosotros hay un río. ¿Cuántos tienen río y cuántos tienen cisterna? ¿Tienen pozos? Bueno, ¿cuántos tienen eso? Pero amén a qué, a la cisterna o al pozo. Amén al pozo. Algunos dicen sí, hasta el apellido mío es Pozo, pastor. Por eso, hermano, yo les recomiendo que seamos conscientes de la realidad de nuestra vida. Y si hoy descubrimos que simplemente estamos caminando en una manera de cisterna, es tiempo de que hoy nos metamos al pozo. Amén. Entonces, cuando yo veo esto, es que muchos quieren la bendición del pozo sin dar el sacrificio que requiere el pozo. Quieren pozo, pero cavando para cisterna. Y así no se logra, así no fluye, solo se llena por un momento, pero no fluye el río. Amén. Entonces, cuando cualquiera que cave el pozo lo va a encontrar. El pozo de Dios nunca cierra, está abierto las 24 horas del día. Por eso hay que cavar todo el tiempo. Y cuando estaba analizando esto, el pozo de quién fue que dice la palabra. ¿Qué decía la palabra en Juan? El pozo de Jacob. Ahí sí ya me lleva a cavar un poco más. Jacob. ¿Quién es Jacob? ¿De dónde viene Jacob? ¿Quién es el papá de Jacob? ¿Quién es el abuelo de Jacob? ¿Cuál es la familia? ¿Qué hacía Jacob? ¿Cuál es la mujer? ¿Cuál es la profesión de Jacob? Hay que comenzar a indagar. Y entonces cuando me voy a indagar eso, consigo que Jacob nunca tuvo pozos. Y que el único pozo que tuvo, el único, es este. Pero que ya no es de él cuando Jesús viene, porque él se lo dio a su hijo José. Si usted lee el versículo, ahí está diciendo: el pozo que Jacob le dio a su hijo José. Y entonces me pongo a indagar, ¿por qué Jacob, siendo el hombre al que Dios le cambió el nombre para Israel, por qué él no buscó pozos? ¿Por qué él no tuvo pozos? Y el único que tenía los regala. ¿Qué pasa? Y entonces me voy a indagar y me encuentro que el abuelo de Jacob cavó muchos pozos. Y que buscó muchos pozos. Pero que los pozos que él cavaba, los filisteos se los tapaban. Pero el hecho que los filisteos los taparan no hizo que Abraham, su abuelo, el abuelo de Jacob, dejara de cavar pozos.
Porque Abraham sabía que había una corriente subterránea para él de parte del cielo. Entonces, si usted me tapa el pozo, yo abro otro, porque yo necesito estar junto al pozo. Y sigue cavando y le siguen tapando y él sigue cavando, pero no tiene mentalidad de cisterna, él tiene mentalidad de pozo, y siempre cavaba y cavaba hasta que encontraba las aguas vivas, dice la palabra. Y eso hacía Abraham. Pero después encontramos que el hijo de Abraham, llamado Isaac, único hijo, le pregunto, ¿cómo cría una persona ya mayor de edad que tiene un hijo a la avanzada edad, un solo hijo? Consintiéndolo. Eso. ¿Cómo lo cría? Usted, mijito, duerma hasta mediodía, que a la cama le llevamos la comida. Mi bebé. ¿Sí o no? Porque siempre todo hombre y mujer que ya tienen cierta edad y tienen un niño, lo alcahuetean, lo sinvergüencean, le consienten de todo. ¿Es así o no es así? Imagínese un viejo de 100 años, hasta ahora el primer hijo. No sé si usted ha visto cómo los abuelos sinvergüencean a los nietos. ¿Sí o no? Imagínese este papá que ya no tiene edad de abuelo, sino de tatarabuelo, y tenía uno solo, porque el otro se había ido. Imagínese con él allí dándole todo, y él mandaba a cavar pozos porque tenía trabajadores. Pero cuando viene un momento que Isaac ya se hace adulto, vino una hambruna a la tierra. Y cuando viene la hambruna a la tierra, entonces Isaac dice: me voy de Ibarra. Ibarra se puso feo. Me voy para España, porque en España hay euros, ¿cierto? Hoy por ahí en el día alguien me dijo: es que aquí se puso feo, roban, matan, me voy a España porque allá es la sucursal del cielo. Y le dije: ponte a creer, como dijo el venezolano, ponte a creer. Allá no roban, pero hacen otro tipo de delitos diferentes. Pero esa es la idea que nos hacemos: donde está feo es donde yo estoy. En los otros lugares todo está solo para recoger la plata. Esa es la idea que se hacen las personas. Y resulta que Isaac pensó así: me voy de esta tierra porque lo que hay es hambre. Pero cuando sale de la tierra, Dios le dice, y se le apareció en el camino. Estoy hablando de Génesis capítulo 26. Dice: y se le apareció Dios en el camino y le dijo: Isaac, no vayas a Egipto, quédate en Gerar, en la tierra que yo te diré, quédate ahí. Hermano, hay algo interesante, hay un hambre. Los pozos del papá se habían cerrado y ahora Isaac se va, muchacho consentido, no sabe mucho del hacer, del trabajo, mas sin embargo por el hambre dice: cualquier cosa aprendo a hacer o hago por allá. Y resulta, hermano, que se le aparece Dios, pero le dice: no vayas. Lo está condicionando, no le está permitiendo hacer lo que él quería hacer, pero le da una palabra interesante: ve a Isaac, quédate aquí, porque yo voy a cumplir la palabra que te di a tu papá. Y tu papá fue un hombre recto, tu papá fue un hombre bueno, su papá fue un hombre justo, y por causa de tu papá yo te voy a bendecir, pero quédate aquí porque voy a honrar a tu papá. Y aquí entro con lo segundo. Primero les expliqué cuál es la diferencia entre un pozo y una cisterna. Pero número 2, Dios quiere rescatar pozos generacionales. Dígale que está al lado suyo: Dios quiere rescatar
pozos generacionales. ¿Y qué ocurre en esto, iglesia? Entonces Dios le dice a Isaac: quédate, que yo te voy a bendecir porque le juré a su papá. Isaac se queda allí. Y vamos a leer Génesis 26, 12 en adelante. Vamos a leer, por favor. El Señor le dijo: quédese ahí. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo? Se quedó allí donde Dios le dijo. Sembró. ¿Y qué hizo Dios con él? Lo bendijo al 100%. Sigamos leyendo. Y el varón se enriqueció. Vamos analizando. Dígale al que está al lado suyo: ¿es posible enriquecerse en tiempos de hambruna? ¿Cierto? Es posible. Pero cuando seguimos aquellos pozos generacionales. Y entonces dice: y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Y qué sigue diciendo? Tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza. Mire, hermano, ovejas, vacas y labranza, en otras palabras, para hacer una buena parrillada. ¿Cierto? De ovejas y de vacas y labranza. Una buena parrillada podían hacer ellos. Dice: pero esto provocó algo: envidia. ¿Y quién le tuvo envidia? Dígale al que está al lado suyo: los de la cisterna le tienen envidia a los del pozo. Porque la cisterna no dura. Porque la bendición se seca pronto. Pero el del pozo tiene las corrientes subterráneas, las que lo alimentan. Y entonces le tuvieron envidia. ¿Y qué sigue diciendo? Vamos a leer, porque Dios quiere rescatar pozos ¿qué? Generacionales. Dice: y todos los ¿qué? Los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Sigamos. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderosos que nosotros te has hecho. ¿Sabe quién era Abimelech? El rey de los filisteos. Y el rey le dio envidia, dice: ya no quiero ni verlo porque se hizo más poderoso. Mejor apártate de nosotros. ¿Y qué sigue diciendo? E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Sigamos leyendo. ¿Y qué hizo? Quiero que usted lea. ¿Qué hizo? Volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Quiero decirle en esta noche: aprendamos de la historia. Nos está diciendo que este Abraham abrió pozos, porque los pozos son aguas vivas, corrientes subterráneas que no se secan, que no se pudren. Pero vemos esa bendición generacional de pozos, que Isaac entiende que los pozos son necesarios para que fluya la bendición de Dios. Y entonces comienza a abrirlos de nuevo. Dígale que está al lado suyo: si algún día usted estuvo en las corrientes del pozo y cayó posteriormente en la cisterna, hoy le recomiendo que vuelva a abrir el pozo. Amén. Vuelva a abrir el pozo. ¿Y qué sigue diciendo el texto?
Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. ¿Nota? Aquí hay algo que usted debe tener claro. Cada vez que usted intente cavar profundo para encontrar el agua del pozo, va a encontrar enemigos que se quieren oponer. ¿Está oyendo? Y que no solo se van a oponer, que van a intentar tapar el pozo. Yo creo que a usted le ha pasado. Usted encuentra las corrientes de Dios, el río de Dios, la fuente de agua viva que fluye, pero va a encontrar gente que de una y otra manera, como solo viven en cisternas, no viven cavando, sino la pasan solo esperando a ver qué les cae. Entonces van a tratar de tapar lo que usted descubre como bendición. Amén. ¿Qué sigue diciendo el texto? Y abrieron otro. Esto me gusta. Pozos generacionales. Abraham abre, Isaac abre. Y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Simna. Sigamos leyendo. Y se apartó de allí. ¿Y qué hizo? Y abrió otro pozo. No me habla de cisternas. Quiero que usted le vaya prestando atención a eso. No habla de cisternas. Habla de pozo. Y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Pero cuando encuentra eso, él no se queda celebrando y ocupado en las bendiciones. Aleluya, Dios me ha bendecido. No, él entiende que cuando Dios lo bendice y encuentra el pozo de las aguas, que son las que hacen producir la tierra, porque con las aguas se riega la tierra, con las aguas se cocina, con las aguas se lava, con las aguas, todo con agua. Entonces él lo primero que hace, quiero que sigamos leyendo, ¿qué hace cuando se encuentra el pozo de agua viva? Subió a Berseba. Y se le apareció aquella noche Jehová y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo. Yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Sigamos leyendo. Aquí está el punto que quiero llegar. ¿Y qué hizo cuando él encuentra la bendición? Me voy de paseo, me voy de farra. El domingo ya no voy a culto porque es feriado. Y el feriado es para irme de rumba, de farra, a la playa, a Miami, porque el Señor me ha bendecido con los pozos. ¿Eso es lo que él hace? No. ¿Qué hace él? Si Dios me bendice, si Dios me da el pozo, entonces yo voy a edificar altar, porque voy a seguir abriendo pozos, porque no me voy a quedar en cisterna. Quiero estar junto al pozo que fluye con corrientes subterráneas. Levantó un altar al Señor. Dice: e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. ¿Y qué sigue diciendo? Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Y qué pasó con el pozo? Y Abimelech, otra vez el rey, vino a él desde Gerar. Oiga, pagó pasaje de avión este hombre. Se dio la tarea de moverse hasta donde él estaba. Dice, ahí describe quién fue con él. Ausat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. No fue solo, fue con guardaespaldas. ¿Y qué dice? Dice: y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues ¿qué me habéis aborrecido y me echáis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo
Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien. Dígale al que está al lado suyo, sí, cómo no, moñito. Y los pozos que le cegaron, ¿qué? Ya se le olvidó, como que sufren de amnesia, ¿verdad? Como no te hemos hecho mal, sino solo bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Dígale que está al lado suyo, es que el que busca los pozos siempre será bendito de Jehová. En la cisterna el agua se pudre, pero en los pozos está la bendición de Jehová. Sal de la cisterna y júntate al pozo de Jehová. Pero ¿cuál es el punto? Aquí estamos hablando de Isaac. Estamos hablando de Abraham. Y después de Isaac viene Jacob. Y Jacob no abrió pozos. Y se quedaron enredados los pozos. Y el único pozo que tiene Jacob se lo da a José. Y aquí entra, ya casi a cerrar, pero voy a concluir con todo lo que estoy diciendo. ¿A dónde metieron a José? No sé si ustedes me están agarrando la idea. ¿A dónde metieron a José? Jacob no tenía sino un pozo. Y no porque lo cavó, sino porque lo heredó. Pero resulta que a su hijo José, de todos los hijos, hay uno llamado José. Y a él los hermanos mayores le tuvieron, igual que a Isaac, ¿qué? Envidia. Y entonces lo vendieron. Primero lo metieron en una cisterna. ¿Y qué es una cisterna? Es un lugar donde el agua se pudre. Es un lugar donde a veces hay agua porque depende del ambiente. Depende si la gente le pone, depende si llueve. Pero allí lo metieron. Y entonces la intención de los hermanos era dejarlo metido en la cisterna. Pero su hermano Rubén dijo, vendámoslo mejor. No lo dejemos ahí que muera en la cisterna, mejor vendámoslo. Y lo venden, usted ya conoce la historia. Pasan unos mercaderes, lo venden como esclavo y se lo llevan a Egipto. Y se lo llevan como esclavo. Pero allí el Señor lo bendice. Allí el Señor lo prospera. Y dice la palabra, porque todo lo que José tocaba era prosperado. Y resulta, hermanos, que él llega y se hace el gobernador de Egipto. Y Jacob, escúcheme, Jacob, que es el papá, y sus hermanos pasan por un momento de hambre y tienen que ir a buscar a José para que él, bueno, a José no, a Egipto para poder conseguir comida. Ya usted conoce también la historia. El gobernador de Egipto era José. Y él era el que vendía, él era el que encargado de expender los productos y conoce a sus hermanos. Bueno, hay una trama ahí que no quiero enredarme con eso. Total es que les hace un asunto que les mete una copa para culparlos y después vuelven y los acusa de ladrones. Pero allí él les dice, no, yo no quiero acusarlos, yo quiero es que ustedes vinieran para poderme presentar y decirle que yo soy José, el que ustedes vendieron. Amén. Conocen esa historia, ¿verdad? Entonces, hermano, Jacob se encuentra y no podía creerlo. Lo que ocurre con su hijo. No puede ser que mi hijo está vivo si ya hasta le hicimos varios funerales. Ya le hicimos varias misas. Ya le pagamos varios responsos.
Ya el corazón pasó hasta el duelo, el luto, ya todo eso pasó, ya la tristeza se fue. No puede ser que mi hijo está vivo. Y él se alegra. Hago una pausa ahí, porque vamos a volver a aterrizar ahí. Hago una pausa ahí. Pasaron muchos años. Después Dios levanta a un Moisés como libertador. Saca ya un pueblo definido como nación, porque a Egipto llegó fue una familia grande. Pero ahí se multiplicaron, se hicieron esclavos, pero de allí Dios comenzó una nación llamada Israel, que la saca de la esclavitud para llevarla a la tierra prometida. Y en la tierra prometida ellos llegan y pasa una serie de cosas. Primero la conquistan, después viene el periodo de los jueces y después ellos piden un rey. Y Dios les da un rey llamado Saúl. Y entonces cuando Saúl está allí, usted puede ver toda esa tierra era el reino unido. 12 tribus, ¿cierto? 12 provincias, 12 tribus, era Reino Unido. Después de Saúl viene David, Reino Unido. Después gobierna Salomón, Reino Unido. Pero cuando muere Salomón, el reino se divide. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Al norte gobierna Roboam primero, y al sur gobierna, Jeroboam primero, y en el reino del sur gobierna Roboam, el hijo de Salomón. Pero cuando eso se divide, escúcheme en iglesia, cuando eso se divide, hay una pelea, hay unos límites y comienza lo que dice la Biblia: no se hablan los samaritanos con los judíos. Y entonces el pozo que Jacob le dio a José quedó en el territorio de los samaritanos. Los samaritanos tenían un pozo que no era de ellos. ¿Me están oyendo? Ese pozo le pertenecía a José. Y la tribu de José, o la gente de José, era parte del reino del sur. Pero el pozo estaba allá. Entonces la Biblia me dice, le era necesario pasar a rescatar el pozo. ¿Están aquí? Le era necesario pasar por allí, porque estaba el pozo en un lugar que no era correcto. Y entonces la mujer entiende que ese Mesías que aparece allí es el que habla de la adoración, que es el Mesías, que es el profeta enviado de Dios. Y ella entra en la conversación y le pregunta: ¿dónde mismo debemos adorar? ¿Es en el monte de Gerizim o es en Jerusalén? ¿Dónde mismo debemos adorar? Y entonces el Señor le dice: no es ni en Gerizim, no es ni en Jerusalén. Vendrá el tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esos adoradores el Padre los busca para que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque a partir de ese momento ya no sería un pozo el que saciaría la sed, sería el Espíritu de Dios, que sería derramado a todo aquel que abre el corazón y que se sale de la cisterna y se junta al pozo que salta para vida eterna. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando yo leía eso, me llevó a dar ese paseo por la Biblia, para poder entender por qué ese pozo estaba ahí, por qué a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Sabe por qué? Porque sobre José, y aquí viene la otra, porque sobre José había una profecía. ¿Están aquí? Y Jesús tenía que venir a restaurar y al cumplimiento de la profecía. Por eso, repito, siempre hemos visto el pasaje desde la necesidad de la samaritana, pero no era la necesidad de la samaritana, era la necesidad de Jesús pasar por allí para rescatar lo que la profecía había dicho desde el Génesis. Y entonces encuentro en el capítulo 49 de Génesis, cuando Jacob está viejo y llama a todos los hijos
y comienza a hablar con ellos. Génesis, bueno, primero vamos a leer Génesis 37, 23 y 24. Aquí habla del momento de la cisterna, para que usted me siga el hilo con citas bíblicas. ¿Qué dice? Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la ¿qué? Cisterna. Pero la cisterna estaba vacía. Después viene todo ese tema que ya les dije, de la venta, de la cárcel. Y mire lo que pasa en Génesis 49, 22. Ya está cerrándose el libro de Génesis. Ya hay una nación completa, pero esclava. Y ahora Jacob llega y llama a cada uno, llama al mayor, le da una palabra, llama al siguiente, le da una palabra. Y cuando llega a José, ¿qué le dice? Lea conmigo. Rama fructífera de José. Rama fructífera. ¿Y qué? Quiero que usted me diga, me lea lo que dice después. Junto a la ¿qué? Junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor de la roca de Israel. ¿De quién estaba hablando? ¿Quién está comprendiendo? ¿De quién estaba hablando? No estaba hablando, aunque era Génesis, todavía en la Biblia no aparecía que Cristo nació de la Virgen, que nada. Pero como Dios vive en el eterno presente, Él está diciendo: Jacob fue fortalecido en la fuente, Jacob fue fortalecido en el pozo, Jacob fue fortalecido por el pastor, que es la roca, que se llama Cristo Jesús. Y por eso le era necesario pasar por Samaria. ¿Y qué dice después? Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendición de los cielos de arriba, con bendición del abismo que está abajo. ¿De dónde fluyen? No sé si me está agarrando la idea usted. No solo vas a ser bendecido con lo de arriba, también vas a ser bendecido con lo de abajo. Y lo de abajo son las corrientes subterráneas que Dios ha preparado para que fluyan también las aguas para bendecir a los suyos. ¿Y qué sigue diciendo? Que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de ¿quién? De José, y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Dígale al que está al lado suyo: salga de la cisterna y métate en la fuente. Pero ahora haga otro ejercicio más bonito, espiritual. Métase en el espíritu y levante la mano y dígale: Señor, sácame de la cisterna y méteme en la fuente, así como lo hiciste con José, que estuvo en la cisterna porque los hermanos lo mandaron allá por la envidia, pero el Señor con el amor lo levantó, lo restauró y lo puso en los manantiales y anclado en la roca, Cristo Jesús. Aleluya. Y yo quiero profetizar en esta noche. ¿Cuántos creen que puedo soltar una palabra profética a favor de su vida? Todo lo que ha estado atorado hasta hoy se va a desatar en el nombre de Jesús. Josué fue marcado por estar junto al pozo y Jesús vino a rescatar el pozo.
Hoy el Señor con esta palabra viene a rescatar tu vida. Y quiero contarles algo. Aquí frente a algún grupo en un culto del domingo anterior, no de ayer, sino el de hace una semana, yo subí a Raiza Zamora aquí. ¿Cuántos recuerdan que Raiza Zamora estuvo aquí? Y delante de todos les dije: mírenme bien, que esta muchacha va a ser la concejal más votada en las próximas elecciones. ¿Cuántos recuerdan que lo dije? Pregunte cómo quedó. La más votada de los concejales. Por eso cuando yo suelto una palabra, no la suelto por soltarla. Es cuando Dios me dirige a hacerla. Y tenemos el cumplimiento en una semana. Amén. Número 3. Número 1, diferencia entre cisterna y pozo. Número 2, Dios quiere rescatar pozos generacionales. Dios no quiere que el pozo solo sea para usted. Él quiere que sea para sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos y todos los que puedan existir hasta que Cristo venga. Pero número 3, cava tu propio pozo. Amén. Pastor, cávelo. Yo quiero dormir hasta tarde, a mí no me gusta orar, a mí no me gusta leer, menos interpretar la Biblia, cavar profundo. No, hágalo usted por mí, pastor. Y cada que yo venga a culto, me entrega un poco de agua. ¿Sabe? Eso es vida de cisterna. Pero hoy vengo a decirle en el nombre del Señor: cava tu propio pozo. ¿Están aquí? ¿Cava qué? Tu propio pozo. No espere que le llenen de agua, porque si usted espera que le llenen, entonces tiene esa actitud de cisterna. ¿Estamos aquí? Hermano, quiero decirle algo. Un pozo nunca rebosa. Mire esto tan interesante. Qué importante que es el pozo, pero el pozo nunca rebosa. Porque son corrientes subterráneas. Nunca rebosa, pero siempre está fluyendo. Amén. Y va la gente y saca agua, y saca agua, y saca agua. Ni rebosa, ni se seca. Cava tu propio pozo para que siempre tengas agua. Y si otro viene a sacar agua de ti, no importa, dele agua, porque usted tiene su propia fuente, porque usted cava su propio pozo. Amén. ¿Están aquí? ¿Todavía? ¿Qué dice el Salmo 1, verso 3? Salmo 1:3, ¿qué dice? Léalo. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, porque la bendición de Dios nunca deja de fluir. Amén. Entonces volvamos al inicio y con esto terminamos. Si esto es así, que Dios nos convierte en esos árboles fructíferos, que su hoja no cae, que todo lo que hace prospera. Quizás alguno dice: ¿y por qué a mí no me pasa eso? Entonces aterricemos donde comenzamos, Jeremías capítulo 2, verso 13. Y revisemos este versículo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces no tengamos cisternas, cavemos
pozos. Sal de la cisterna y júntate al pozo. Colóquese en sus pies, por favor. Dígale: Señor, tú eres esa roca que mencionan en Génesis. Y hoy vengo a ti porque desde aquel tiempo fluías y aún sigues fluyendo. Dígale: Señor, porque no se ha secado tu río, porque siempre está allí fluyendo a favor de mi vida. Por eso vengo a sumergirme en ti, Señor. Vengo a llenarme de ti. Vengo a ser empoderado en esta noche.